Muy buenos días. Este próximo viernes el Gobierno aprobará los presupuestos generales del Estado del año 2000. Dentro de un instante conoceremos las previsiones y las prioridades del gasto. Esto ocurrirá después de que la pasada semana hubiera que revisar todas las previsiones macroeconómicas para este año. España al final crecerá más, creará más empleo, tendrá menos déficit público, pero también más inflación. Este último, el aumento de los precios, es un factor de riesgo, ya que no hay que olvidar que de ellos depende el crecimiento, el empleo y la competitividad. Don Rodrigo Rato, vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver, el alza de los precios de la inflación se atribuye al sector servicios, hostelería y turismo en general, al energético, petróleo más caro y también a la necesidad de mayor competencia. ¿Ya tienen ustedes definidas las nuevas medidas antiinflacionistas? Estamos trabajando sobre medidas que suponen profundizar en la misma dirección de lo que venimos haciendo hace 4 años. Pensemos que la inflación en España en este momento se sitúa pues en los niveles de la inflación en Estados Unidos, de la inflación en Holanda, con un crecimiento económico muy fuerte y a unos ritmos que para los que ya tenemos alguna edad, una España con un 2,4% de inflación, pues no es una mala noticia. Lo que no cabe duda es que dentro del euro pues probablemente no nos podemos permitir entre 4 y 2 décimas. Yo creo que el objetivo de España para los próximos años sería mantenerse en una inflación que no fuera superior a la media europea en 8 décimas, un punto como mucho, ¿no? Y estamos un poco por encima de eso. ¿Cuál es nuestro problema? Pues tenemos un problema que va reduciéndose lentamente, pero que es nuestro principal escollo, que son los servicios, que son pues todas las actividades que no compiten en el mercado internacional. Tenemos una inflación competitiva en los temas, en los bienes industriales que compiten en el mercado internacional, y estamos absorbiendo pues una de las mayores y más rápidas subidas de la energía de los últimos años. Pensemos que la energía ha pasado de $9 el barril, cuando además el dólar estaba más débil con respecto a la peseta, a $23 el barril, con un dólar mucho más fuerte. Y lo estamos absorbiendo razonablemente, ¿no? Por tanto, yo creo que el Gobierno debe profundizar, primero, en la reducción del déficit público, y segundo, en que haya más competencia. Y eso se va consiguiendo, pero eso no es una medida de marita mágica, que hagamos pum y empiece la competencia en el sector servicios. La hemos conseguido, yo creo que fuerte en las telecomunicaciones, la hemos conseguido y se va a conseguir más todavía en la electricidad. Estamos avanzando en una mayor competencia en el sector gas. Hay problemas, yo creo, en los que otras administraciones tienen que ayudar en el sector urbanístico, en el precio del suelo y de la vivienda, y tiene que aumentar la competencia en el sector servicios. Hablaremos si da tiempo de todo ello de manera más pormenorizada. Pero dentro de unos minutos, tal vez, conozcamos el dato del crecimiento del segundo trimestre del año, el crecimiento económico. Lo comentaremos en su momento, si ¿Cómo no? En cualquier caso, existe la percepción de que porque la economía va bien, los ciudadanos quieren ya recoger los frutos de esa bonanza. ¿Eso es justo? ¿Eso es peligroso? Eso es humano, para empezar. Sí. Es decir, yo creo que lo que es humano no puede ser muy peligroso. ¿Es peligroso? Tampoco es peligroso. Bueno, en todo caso, en los próximos presupuestos... Sí, pues, ya, hay que moverse, pero creo que es humano que la gente, si ve que su empresa, su pequeño negocio, su vida va mejor, bueno, pues quiera vivir mejor. Eso entra dentro de lo razonable, ¿no? Entonces, prevén los presupuestos del próximo año beneficios para los ciudadanos en esta época de vacas gordas. El primer beneficio que tienen los ciudadanos es un beneficio que no les concede el Gobierno, ni el partido político del Gobierno, ni el Parlamento. Es el beneficio de la independencia que da el empleo y de la satisfacción que da el empleo. Es decir, lo que a mí me gustaría subrayar en estos momentos es que en muchas regiones de España, no en todas, el paro masculino pues está hoy a niveles que no supone el mayor ataque a la independencia de una familia. Hay muchos sitios en España hoy donde el empleo pues sigue siendo un esfuerzo, pero donde mucha gente que quiere trabajar, trabaja. Y tenemos que continuar en esa línea. Yo creo que ese es el primer elemento básico de la política social y donde se sostiene todo lo demás. No olvidemos nunca que en España nuestra medida de éxito o de fracaso desde el punto de vista colectivo en términos sociales y económicos se llama empleo. Y todo el que se equivoque en el orden de poner el carro y los bueyes se equivoca en todo lo demás. El empleo va bien y debe de ir mejor. Los sindicatos y los empresarios en España han sido capaces de llegar a acuerdos muy positivos.
hay un ambiente de diálogo social, lo cual no quiere decir que estemos todos de acuerdo en todo, lo cual, porque el diálogo no tiene que ver con la unanimidad, y en ese sentido tenemos que seguir trabajando. El Estado colabora en dos direcciones básicamente. Una, en la reducción del déficit público. Yo creo que se ha roto la idea aquella que había de que el gobierno era bueno para España si había mucho déficit y malo si había poco déficit. Es justamente lo contrario. Poco déficit es la mejor garantía de empleo. Y en segundo lugar, el gobierno ha hecho una reforma fiscal que ha afectado a las pymes, que ha afectado al ahorro, que ha afectado a los salarios, que ha permitido que hoy la economía española, en términos de impuestos, pues sea una de las más avanzadas de Europa. Y esas son nuestras bases para que en los próximos 4 años podamos dar un salto definitivo, y es que España sea un país europeo, no solo en términos de moneda o en términos de nuestra integración en Europa, sino en términos de empleo, que es lo más importante, ¿no? ¿Y cuáles son los...? Vamos a ver, vamos a seguir creciendo lo mismo el año que viene. ¿No hay posibilidad de que vuelva a aumentar los precios del petróleo y volvamos a... Bueno, hoy se reúnen... Precisamente hoy se reúnen en Viena nuestros suministradores y nos anuncian que van a intentar seguir cortando la producción. Yo estoy lo más lejano a ser capaz de poder hacer previsiones sobre esa cuestión, pero en este momento es verdad que el precio del petróleo es un problema intenso, pero al mismo tiempo hay otras cosas que eran problema y que hoy son menos, como puede ser pues que nuestros principales socios económicos, como es Alemania, o como es Inglaterra o como es Francia, pues están creciendo bastante más de lo que crecían hace 6 meses, que el comercio internacional, que ha tenido el peor año desde el año 82, el pasado ejercicio, se está recuperando, que Asia ya no está en una situación crítica, y por lo tanto yo creo que hay que pensar que si hacemos las cosas bien, pues podemos tener un año 2000 en términos de crecimiento similar al año 99. Pensemos una cosa, que los españoles, la economía española ha sido capaz de superar la peor crisis financiera internacional en el año 99 con un coste menor que otras economías próximas, como puede ser la francesa o la alemana. Y en ese sentido a mí me sorprende a veces cuando algunos de mis colegas parlamentarios dicen que el gobierno tiene el viento a favor. El gobierno en el año 99, el viento a favor no hemos tenido ninguno. Hemos tenido una crisis de comercio internacional y una crisis financiera internacional. Lo que pasa es que el trabajo que habíamos hecho en el año 98 y en el año 97 nos ha permitido bandearnos con una cierta facilidad. Yo en el año 2000 creo que dentro de unos márgenes razonables, si el precio del petróleo se mantiene dentro de esos márgenes razonables, la economía española tiene grandes oportunidades de adentrarse en su 5.º año de crecimiento por encima del 3%, y eso me parece muy importante, ¿no? Muy bien, pues están con nosotros para seguir con este diálogo Julio César Iglesias, muy buenos días. Hola Luis, hola don Rodrigo. ¿Qué tal? Buenos días. Y Juancho Armas Marcelo. Buenos días, don Luis. Buenos días, don Rodrigo. Muy buenos días, don Juan. Buenos días también para mí, espero, ¿no? A usted ya como... Se me da por saludar. Claro. Habrás visto, Luis, que lo primero que ha hecho don Rodrigo cuando ha llegado es poner sobre la mesa, no sé si es una calculadora o un videojuego, don Rodrigo. Pues sáquenos de dudas. No soy capaz de hacer un videojuego. Tengo Pero la calculadora ya sí, de ¿no? videojuego y los veo con envidia porque no lo entiendo. Esto es lo más a lo que llego, que es una agenda electrónica. Pero vamos. Es agenda electrónica, ¿no? Pero hay que, por ejemplo, teléfonos de Viena hay. Teléfonos secretos. Y tengo pues una calculadora, tengo lo que tengo que hacer hoy y alguna lista de cosas que me apunto como que alguna vez tengo que ser capaz de hacerlas, buenas intenciones y poco más. Bueno, la inflación, las 4 décimas de aumento de la inflación, según el último dato del mes de agosto, llevaron algunas reflexiones. De hecho, la inflación tiene muy mala fama, bien lo sabe usted, tiene muy mala prensa. Se considera que cuando la inflación va mal, la economía termina por ir mal. Pero cuando se analizaron las causas, se habló efectivamente del alza de los precios de los carburantes, que no sé si es lo único sobre lo que ustedes no pueden operar, o si pueden hacer algo. Verá usted, el precio del carburante en buena medida es un precio político, se dice. Es decir, que la mayoría de lo que pagamos en carburantes se nos va en impuestos. Pero por otra parte están los de Viena reunidos y podemos recibir la noticia de que producen menos y de que el precio del crudo aumenta. Átenos usted ese perro con el collar que corresponde. Vamos a ver, la inflación efectivamente es un enemigo muy peligroso para una economía, y una base inflacionista acaba produciendo efectos muy, muy perniciosos, y un gobierno pues debe ser siempre tenido y medido por lo que hace en muchas cosas, y una de ellas la inflación. Por lo tanto,
Yo creo que las críticas al gobierno y las exigencias al gobierno en temas de inflación nunca vienen mal, sino al revés. A mí me parece más muy positivo que en estos momentos haya casi una unanimidad en la opinión pública española en pedirle al gobierno mayor competencia, mayor liberalización. Porque eso quiere decir que el gobierno se va a ver impelido, más todavía de lo que pueda él solo hacerlo, a pedirle pues a las grandes empresas, a las grandes compañías que compitan. Y eso es una gran ventaja y un cambio de discurso en nuestro país, que hace unos años nos hubieran pedido que hubiéramos controlado precios, nos hubieran pedido que hubiéramos intervenido en el mercado, y ahora lo que nos piden toda la opinión pública, incluso los partidos de oposición, es que aumentemos la liberalización. A mí eso me parece muy importante porque quiere decir que en España hay un consenso sobre por dónde tenemos que ir, y eso también es importante en términos de nuestro futuro. Y el futuro de la inflación en España depende principalmente de dos cosas. Una, que el Estado mantenga bajo el déficit público. Yo tengo que decir, con un mínimo de satisfacción, que ahora nos piden que hagamos que compitan más los que hacen electricidad, que compitan más los que venden gasolina, que compitan más los que construyen casas, pero no nos piden ya a nosotros que bajemos el déficit público porque ya lo hemos bajado. Lo que es responsabilidad directa del gobierno está hecho. Lo que pasa es que el gobierno tiene que hacer que las fuerzas económicas colaboren al bienestar del país, produciendo más y mejor. Y hay otra cosa que me gustaría subrayar. Los salarios y las negociaciones colectivas son indispensables para el mantenimiento de la inflación, para que se vaya reduciendo a niveles europeos, y en ese sentido pues yo creo que está funcionando la negociación colectiva, pero no quiero dejar de subrayar que es también un tema de gran importancia, en la que nosotros tenemos nuestras propias negociaciones salariales y el sector privado tiene las suyas. España necesita reducir su inflación alrededor de 4 décimas de promedio. Es decir, tendríamos que ser capaces de que, aunque hubiera un shock petrolífero como el que estamos viviendo, nuestra inflación no superara el 2%. Con lo cual quiere decir que en precios normales de petróleo nuestra inflación se situara claramente por debajo del 2%. España este año ha tenido dos problemas que fueron dos ventajas el año anterior, que son la sequía, que el año anterior nos benefició porque no la hubo, y los precios de los alimentos bajaron y este año han subido. Piense usted que entre el vino de mesa y el aceite la inflación ha subido 3 décimas este año. Y el petróleo, que el año pasado fue muy bajo y este año es muy alto. En ese sentido tenemos que ser conscientes, bueno, pues que nuestra economía tiene que funcionar mejor y estamos en ello. Pero, por ejemplo, para que todas las empresas españolas puedan comprar electricidad al proveedor más barato, lo cual quiere decir que el empresario que tiene su pequeño taller en Jaén no tenga por qué comprarle la electricidad a su suministrador habitual de Andalucía, sino que pueda engancharse y comprársela a un suministrador no solo español, sino incluso extranjero, esa medida entrará totalmente en vigor en mayo del 2000. Todos vivimos hoy un auténtico bombardeo de tarifas telefónicas que están incidiendo, pero que tienen que seguir incidiendo. Y tenemos que conseguir mayor competencia en otros sectores, como es en la venta de gasolinas, donde bueno, pretendemos actuar para que haya más gasolineras, para que compitan con más rapidez, para que pueda haber una mayor transparencia en los precios. Pero hay otras cosas en las que tenemos que concienciarnos, en las que a mí me parece que todavía estamos muy lejos de concienciarnos, como es la liberalización del urbanismo y del precio del suelo. En España hoy se están construyendo 650.000 viviendas en el año 98 y en el año 99. A mí eso me parece una gran noticia. No puedo decir que sea una mala noticia. Eso son miles de empleos, gente que se compra su primera casa, fábricas de cocinas, fábricas de muebles, gente que tiene empleo. Eso es magnífico. Lo que pasa es que lo que no puede hacer es agotarse el suelo urbano. Y los ayuntamientos tienen, y las comunidades autónomas tienen una gran responsabilidad, como la tienen en una mayor competencia en el sector comercio o en el sector turismo. Y como la tienen, por ejemplo, en la necesidad que nosotros vamos a insistir de que todos los ayuntamientos en el plazo mínimo de tiempo señalen lugares para construir gasolineras en sus municipios. Porque va a ser muy difícil que haya competencia de gasolineras si para tener una gasolinera en el municipio de Madrid o en el municipio de Barcelona o en el municipio de Sevilla, pues no hay suelo. Y las gasolineras no se pueden construir en cualquier sitio por razones de seguridad, etcétera, ¿no? De todos modos, cuando se liberaliza el precio de las gasolinas, lo que espera la gente es que haya una guerra de precios favorable al consumidor entre los Hay poca guerra de precios. Bueno, pues iba a decirle que lo que pasó con las compañías aéreas en un momento dado, que se dijo, se han puesto de acuerdo para subir los precios todas. Esto no sé cómo se llama dumping o cómo se llama Eso se llama acciones contra la competencia. Acciones contra la competencia. Pues algo así se dice que ha ocurrido con la liberalización de los carburantes. Hay 11 procedimientos abiertos en este momento en el Servicio de Defensa de la Competencia sobre temas de gasolinas.
Uno, por lo menos uno, que yo me acuerde, ha sido ya remitido al Tribunal de Defensa de la Competencia. Nosotros vamos a ser muy exigentes en la competencia en ese sector, lo cual no quiere decir que no la haya, pero vamos a ser muy vigilantes en la competencia en ese sector. La política de competencia, que precisamente la nueva ley de defensa de la competencia se debate el jueves que viene, la política de competencia se va a convertir, o es ya una de las políticas básicas de un gobierno moderno. Hemos cambiado, es decir, ya no se trata de que el gobierno tenga empresas públicas, no se trata de que el gobierno intervenga en los precios, sino que se trata de lo contrario, que el gobierno garantice que hay competencia y que los grandes están sometidos a competencia y no pueden abusar en el mercado. Y ese es pues una responsabilidad en la que, vuelvo a repetir, a mí me parece imprescindible que haya una presión política y pública sobre cualquier gobierno, pero me gustaría que la misma que hay sobre el gobierno de la nación la hubiera sobre los gobiernos autonómicos. Porque me sorprende que de repente un gobierno autonómico pueda decir como una virtud que él tiene más inflación que sus vecinos. Habría que preguntarle, ¿y por qué? Imagínese que yo viniera aquí a decir, qué contento estoy que España tiene más inflación que Francia. Pues me dirían inmediatamente que no estoy capacitado para... Pues me gustaría que esa misma exigencia, porque en España hoy vivimos en un sistema autonómico en el que muchas de las competencias sobre cuestiones que afectan a la inflación ya no dependen de las Cortes Generales de la carrera de San Jerónimo, sino que dependen de los parlamentos autonómicos, y esos parlamentos autonómicos los ciudadanos tienen que exigirles también que funcionen en la onda del siglo XXI en el sentido de la competencia, de la reducción de las tensiones inflacionistas. Y creo que ese es uno de los debates, bueno, pues que la sociedad española tendrá que empezar a acostumbrarse a exigir responsabilidades a distintos niveles, porque hoy vivimos en un Estado descentralizado, por suerte para todos nosotros, ¿no? Vamos a ver, don Rodrigo Rato, ciertamente con poca fortuna, algunas personalidades de la oposición, desde el señor Borrell en determinadas ocasiones al señor Eguiagaray, lo acusan o lo califican a usted, ciertamente con poca fortuna, quiero decir, de vendedor de humo. Y en realidad el discurso que usted desarrolla, pues en algunas ocasiones, sin perderse ni un ápice en el discurso exactamente, pero no alcanza a la gente. Yo le quiero hacer una pregunta que tampoco es tan difícil de contestar si usted tuviera la respuesta. ¿En qué puede usted decirle en el inmediato futuro, un año, año y medio, que se va a ver beneficiado con su política si ustedes continúan en el gobierno? El ciudadano medio. Porque mientras efectivamente hay mucha construcción en España, la construcción es más cara. Mientras efectivamente se liberaliza la gasolina es más cara. Y sube todo el mundo dice que sube todo. Yo le pregunto a usted, ¿en qué puede usted no garantizar y no vender humo, sino simplemente abrir la esperanza del ciudadano y decir, va a bajar las tarifas telefónicas, van a bajar todavía más las eléctricas, pero en realidad, ¿en qué puede usted abrir esa esperanza dentro de todo ese discurso? Bueno, mire usted, yo creo que lo que yo le puedo decir al ciudadano es, primero, que el gobierno del Partido Popular, si tiene responsabilidades la próxima legislatura, continuará en la línea de que el empleo es lo más importante. No vamos a tomar medidas que vulneren las posibilidades de crear empleo, y en ese sentido creo que hemos demostrado que hay un camino alternativo y que produce mejores resultados. En segundo lugar, que el ciudadano y el consumidor se van a beneficiar principalmente de dos cosas. Una, de un Estado cada vez más austero y, por lo tanto, con unos impuestos razonables, tanto para el ciudadano como para las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Y dos, que el Estado va a contribuir, por un lado, a unos servicios públicos y a una cohesión social, y al mismo tiempo que les vamos a pedir a las empresas mayores esfuerzos en competencia. Yo ya sé que la oposición hace bien, es decir, yo he estado 14 años en la oposición y sé perfectamente las dinámicas que se generan cuando uno está en la oposición, pero no recuerdo ningún gobierno en los 25 años de democracia que le haya pedido tantos esfuerzos a las empresas como nosotros. Piense usted que cuando sale el dato de inflación, la bolsa en España reacciona ante las posibilidades de que el gobierno le exija más a las empresas. Todos mis antecesores en el cargo, cuando subía la inflación, le echaban la culpa a los trabajadores. Todos. Yo le pido esfuerzos a las empresas. Yo voy a seguir por esa línea y me temo que si vuelven los anteriores también seguirán por la de siempre. No hay más que ver lo que está pasando en otros países europeos con las pensiones o con el empleo cuando llegan a gobernar pues las personas que
comparten ideología y prácticas con el señor Egaray o con el señor Almunia, ¿no? Pero vamos a ver, hay sectores económicos donde la competencia brilla totalmente por su ausencia. Por ejemplo, se ha gasificado, en el mejor sentido, media España, y sin embargo hay un solo suministrador real, que es gas natural. 45% Repsol y 25% La Caixa, si no me equivoco. Y subrayo La Caixa para hacerle la siguiente maldita pregunta. Dice, ¿intervienen ahí los pactos políticos? Pregúntele usted al señor Serra. ¿O es porque todavía no ha dado? Cuando se vende Enagas, que es el suministrador monopolístico del gas en España, era una empresa pública que no se vende al mercado, se vende a un grupo empresarial concreto, que es el que usted ha mencionado, y se mantiene el sistema de monopolio, porque nosotros cuando hemos privatizado Telefónica, al mismo tiempo hemos acabado con el monopolio de Telefónica. Telefónica es una compañía privada, pero tiene que competir. Fíjese usted que en el gas eso no pasó. Tuvo que llegar el Partido Popular para pasar una ley en el cual se le ponía un límite al monopolio del gas de 10 años y en las medidas de abril lo hemos reducido a 5 años. Por lo tanto, era de 15 años y lo hemos reducido a 10 años. Y nos gustaría reducirlo a 5 años. Eso es lo que nos gustaría hacer. Por lo tanto, pregúntenle ustedes a los que vendieron Enagas en cuánto lo vendieron, porque también ahí tendríamos mucho que discutir. Compare usted lo que fue la venta en la época del Partido Socialista de la mayor parte de Enagas con la venta del 7% en el Partido Popular y verá usted la diferencia de precio. Y por qué se vendió un monopolio antes de que acabara el monopolio. Es decir, va en contra de toda la lógica del interés general privatizar monopolios y dárselos al sector privado. Nosotros hemos sido el primer gobierno que le hemos dicho al sistema financiero español, a la banca y a las cajas de ahorros, ojo, nadie puede estar en dos servicios básicos y dominándolos. Hemos sido nosotros, hemos tenido que llegar nosotros para decirle eso a los grandes grupos económicos españoles. Antes eso no se decía. Por lo tanto, tengas eso en cuenta también, ¿no? Desde luego nosotros creemos que tiene que haber mayor competencia dentro de un sistema lógico. Es decir, es lógico que una compañía, Enagas o cualquier otra, que ha hecho unas inversiones precisamente porque era un monopolio en unas condiciones económicas, hay que darle un plazo para que la rentabilice. Pero ese plazo no puede ser para toda la vida, incluso no puede ser para 15 años. Yo tengo mis dudas de que deba ser para 10 años. Hoy esas compañías también se han visto beneficiadas de que se consume más, de que los tipos de interés son más bajos y por lo tanto en ese sentido nuestra intención es ir más deprisa con la liberalización y después sentar las bases de la competencia para que los grandes grupos económicos españoles, que son necesarios y que tenemos que competir en el mundo con grandes grupos económicos si no queremos que nos colonialicen y si queremos tener tecnología de verdad, tenemos que saber que la tecnología se crea en las grandes empresas, por lo tanto no hay que hacer un discurso simplista de que aquí lo pequeño es lo bonito, lo pequeño tiene su papel en la economía y lo grande también. Pero también hay que saber que las grandes empresas no pueden estar en 3 compañías eléctricas al mismo tiempo dominándolas. Y para eso ha tenido que llegar el Partido Popular, porque si hubiera sido el Partido Socialista, a lo mejor estaban ocupados en otras cuestiones que eran las que a ellos les solían preocupar, ¿no? Señor Rato, dentro de poco, por lo visto, veremos la fotografía del monovolumen con los tomazos de los presupuestos generales del Estado. Yo un poco he cambiado esa práctica. Sí. Yo unos disquetas. Sí. Yo me voy con un libro y presento un libro, porque a mí la foto aquella de la furgoneta de transporte con los 21 tomos nunca me pareció que era una cosa que la gente... Por otra parte, nunca sabemos si son tomos económicos o guías de teléfono, o sea que... Son tomos económicos, son un montón de cifras. Piense usted que solo la Seguridad Social deben ser 18 tomos y el Estado, pues ya no me acuerdo cuántos, también una cifra de ese calibre. Lo que pasa es que realmente lo importante desde el punto de vista político está en 2 o 3 libros, ¿no? Lo demás pues son cifras que, como es natural, representan una cantidad importante de billones y de actuaciones, de obras, de derechos. No hemos hablado todavía de la subida de pensiones y una de las innovaciones que habrá en los presupuestos generales del Estado será la inclusión de un fondo de garantías de 60.000 millones de pesetas que vendría, señor Rato, pues eso, a garantizar la estabilidad del sistema de pensiones. Las cosas han cambiado de tal manera que lo que mi antecesor en el cargo le aconsejó a los menores de 40 años y era que no tuvieran ninguna confianza en la seguridad social pública para cobrar pensiones y que se fueran buscando una pensión privada,
Pues nosotros hemos creado la primera hucha en la seguridad social pública. Es decir, hay 60.000 millones en el año 2000 que van a dedicarse a las pensiones del futuro, las del futuro inmediato y las del futuro siguiente. Y si cada año pudiéramos incrementar esa cantidad en 30, 40, 60, 80.000 millones, pues dentro de unos montón de años los pensionistas del futuro, que seamos aquí los 4 presentes y otros muchos más, casi, y algunos casi inmediato. Bueno, sí, nosotros estamos muy cerca. Yo quería preguntarle de dónde va a salir el dinero, porque parece que estos 61.000 millones... Mucho dinero más, de más que han ganado este año. Estos 60.000 millones parece que procederán de los excedentes de cotizaciones a la Seguridad Social, ¿no? Claro. Bueno, pero... ¿de qué van a depender a su vez esos excedentes Del empleo. del empleo? Solamente del empleo. Es decir, el empleo es la base del... Por eso nosotros hemos introducido en el futuro inmediato de la seguridad social el tema de las cotizaciones sociales. Es decir, España hoy tiene que competir en el mundo y sobre todo tiene que competir en Europa. Y debemos de ser conscientes de que en esa competencia se tienen que producir una serie de equilibrios. Uno de ellos es que seamos tan eficientes o más que nuestros competidores y otro es que tenemos que mejorar nuestra renta. No vamos a querer siempre estar por debajo del 80% o en el 80% de la media europea. Y para mejorar nuestra renta, pues los salarios tienen que moverse de una manera positiva. Y por lo tanto, los costes al final de nuestra producción tienen que ser, al mismo tiempo que se mueven los salarios, tienen que ser moderados. Por lo tanto, las cotizaciones sociales en España, que son ligeramente más altas que la media europea, tienen que reducirse para que tengamos más empleo. Entonces, cuando se dice algo, todavía hay alguien que dice, no, es que eso va a beneficiar a los empresarios. No, no va a beneficiar a los empresarios, va a permitir que haya más gente contratada. Y eso beneficia a todos, beneficia a los empresarios, beneficia a los trabajadores, beneficia a la economía en general y beneficia, claro, a la hacienda pública que cobra más impuestos. Pero es muy importante que no perdamos de vista que el empleo es la base de nuestro futuro y que todas las medidas que tome un gobierno tienen que tener coherencia en el objetivo final del empleo. Porque si se toman... En España ha habido demasiados años en que lo que hacía una mano lo deshacía la otra. El gobierno, digamos, había el área económica del gobierno que se pasaba la vida haciendo discursos supuestamente liberales y después el área política del gobierno que se pasaba la vida haciendo prácticas totalmente intervencionistas. No servía para nada, no servía para nada. Porque es que 2 pasitos adelante, 2 pasitos atrás, lo que quiere decir es que uno se queda donde estaba. Lo importante es que todas las medidas vayan en la misma dirección. Es muy importante que un gobierno comparta cuál es el objetivo básico. Y el objetivo básico de este gobierno en términos económicos ha sido el empleo. Hemos hecho muchas cosas que están dirigidas al empleo y cada vez que nos hemos planteado una política económica concreta o global ha estado pensada en el empleo. Y ha funcionado. Esta legislatura se va a saldar con que la sociedad española, la economía española, las empresas españolas van a haber creado a finales, a marzo del año 2000, más de 1.600.000 empleos. Si somos capaces de repetir eso en los próximos 4 años, somos otro país. No, ya no habría otro país. Ya no habría paro en 4 años. Todavía habría, pero de todas maneras habría mucho menos, porque pensamos que también todos los años se incorporan unos cuantos decenas de miles de personas nuevas al mercado laboral, pero tendríamos una situación completamente distinta, seríamos otro país. Y es muy importante que España sea consciente que tiene ante sí la gran oportunidad de convertirse en un país mejor para todos. Y después ya discutimos muchas cosas en las que podemos no estar de acuerdo, pero la política de empleo es básica. Y ahora que estamos en condiciones de crear una hucha para los pensionistas del presente y del futuro, de tomar decisiones justas para que algunas pensiones realmente muy bajas puedan subir, no nos olvidemos del empleo. Y el gobierno no se va a olvidar del empleo. Sí, pero bueno, yo le preguntaré por el empleo, porque no sé si podemos ser optimistas con un 33% de temporalidad, ¿no? Pero quería hacerle una pregunta más sobre las pensiones. No. Las pensiones son lo siguiente. Ustedes han decidido ya, han llegado a un acuerdo con los sindicatos sobre la subida de las pensiones. Ya han destinado un fondo, 60.000 millones de pesetas, para los pensionistas del futuro. ¿Qué sentido tiene entonces la reunión del Pacto de Toledo? Pues es que tenemos que pensar en el futuro. Es decir, nosotros estamos cumpliendo el Pacto de Toledo ¿Pero presente. le van a dar usted todo hecho? No, por favor. Mire usted, el próximo Pacto de Toledo tiene que sentarse y analizar, primero, si este gobierno y el anterior han cumplido el Pacto de Toledo, lo cual va a ser muy interesante ver
El Pacto de Toledo empezó en el año 95. Va a ser muy interesante ver qué hizo el gobierno anterior del 95 al 96. Ya se lo digo yo, cero, no hizo nada, ni una sola medida. Y qué hemos hecho nosotros, que seguramente no habremos sido perfectos. En segundo lugar, ¿cuál es la situación financiera de la Seguridad Social cuando llega en el año 95? Ya se lo digo yo en este momento, pues 500.000 millones de déficit, más 350.000 millones de déficit financiero, más una póliza de crédito con la banca privada de 92.000 millones de pesetas, que haría seguramente felices a los banqueros. ¿Y cuál es la situación actual? Excedente. ¿Y qué podemos hacer en el futuro? Teniendo en cuenta cómo va a crecer la población, cómo van a crecer las pensiones, porque las pensiones, ahora cada vez entra gente con pensiones más caras, cómo deben evolucionar las cotizaciones, cómo queremos que evolucione el empleo, cómo vamos a permitir que los españoles se complementen si quieren su pensión, pero no porque estén obligados, como decía mi antecesor, sino porque puedan elegir entre gastarse el dinero hoy o ahorrarlo para el futuro. Hay muchas cosas, ese pacto tiene muchas cosas que discutir. Lo que pasa es que el gobierno todavía está gobernando, y si en este momento hay un mandato del Pacto de Toledo del año 95 que nos dice, si ustedes tienen excedente, creen una reserva, como tenemos excedente, creamos una reserva. Para evitar la influencia de los ciclos económicos negativos. Eso es lo que se especifica. Claro, es decir, y es que los ciclos económicos, aunque yo no me atrevería a meterme en ese debate, pues todavía hay que creer en ellos. En segundo lugar, no solo los ciclos económicos negativos, sino la baja natalidad, el aumento de las pensiones que van a ser más altas. Y hemos de ser también conscientes que hay que debatir cuál va a ser la relación entre pensiones y cotización en los próximos años. Hay muchas cosas que hacer. Nosotros estamos cumpliendo el Pacto de Toledo que tenemos en este momento, que nos dice, si tienen ustedes excedente, hagan dos cosas. Creen una reserva y traten de que las pensiones puedan ser suficientes. Y hemos tratado de que algunas pensiones que claramente no son suficientes puedan serlo. Pero hemos cumplido antes la separación de fuentes en sanidad, la separación de fuentes en política social, lo cual quiere decir que hoy las cotizaciones de empresarios y de trabajadores no financian la sanidad pública, no van a financiar a partir del año 2000 las políticas sociales, y además hemos avanzado en cuestiones, bueno, pues a mí me parecen absolutamente imprescindibles, vuelvo a repetir, como es el que haya pensiones de un valor pues muy bajo, que se incrementen, cumpliendo el objetivo básico de que ningún pensionista con ninguna pensión pueda perder poder adquisitivo, que lo han ganado durante esta legislatura claramente gracias a la caída de la inflación y a la caída de los impuestos, y en segundo lugar, que todas las pensiones en España sean iguales. Bueno, oyéndolo a usted, señor Rato, por sintetizar, antes de llegar el Partido Popular al gobierno, había más o menos una ruina en el Estado, y más de una. Oyéndolo a usted, bien. Había un déficit público de las administraciones españolas del 7,1. Bien. Y ahora, cuando José María Aznar entregue el gobierno al siguiente gobierno, que será del Partido Popular, yo espero, el déficit público será del 0,8. Bueno, pues esa es la diferencia. Dígame una cosa, entonces. Ahora yo me limito a los números de la Intervención General del Estado. España ahora entonces no va bien como cuando empezó el Partido Popular a gobernar, sino que va muy bien. Pero esto es un comentario, un poco... España somos cada uno de los españoles, y mire usted, eso hay que preguntárselo a cada uno. La gente tiene sus problemas, la gente no tiene el empleo, pero a lo mejor y seguro quiere prosperar, la casa en la que tiene quiere cambiarla, sus hijos le preocupan, quiere una mejor educación para sus hijos. Lo que pasa es que hemos superado metas que durante años parecían imposibles, y ahora lo que hay que pensar es en metas de futuro, porque el futuro está a la vuelta de la esquina. Estupendo, por ejemplo, estupendo. El señor Eguigaray hace unos días, a partir de, yo no sé por qué fiebre, pero supongo que eso tendrá que ver con el acuerdo de las pensiones, el señor Eguigaray, creo recordar que reclama ya, si no un sueldo, por lo menos como todo va muy bien, un sueldo, por lo menos una pensión o unas pensiones para las amas de casa. Y en el próximo Pacto de Toledo que lo diga. Y el señor Chávez, que parece más el presidente venezolano que el presidente de Andalucía, ya vuelve otra vez, en mi tierra eso lo llaman pedilones, pero bueno, vuelve otra vez a decir, pues yo voy a subir porque me parece, y el señor Aparicio ha salido ayer. Al señor Chávez solo le pediría una cosa, y es que no confunda la opinión pública con pagas y subidas de pensiones, porque no es lo mismo. No es lo mismo que ahora pues llegue aquí un señor y nos diga a nosotros cuatro, óigame, les voy a dar a ustedes una paga una vez, porque es mi cumpleaños, o porque va a haber elecciones dentro de unos meses en Andalucía, a que venga un señor y nos diga a nosotros, a partir de hoy les voy a subir a ustedes el sueldo siempre 5.000 pesetas o 10.000 pesetas.
El gobierno de la nación sube las pensiones para siempre. El señor Chávez da una paga. Esa es la diferencia. Cuando el señor Chávez se comprometa a mantener para siempre esa subida, entonces estaremos hablando de subida de pensiones. El señor Chávez jamás ha planteado una subida de pensiones, jamás. Lo que ha dicho es, ¿hay elecciones municipales? Me voy a acordar de los pensionistas. ¿Ahora va a haber elecciones andaluzas? Me voy a acordar de los pensionistas. Bueno, que se sepa. Eso creo que a principios de siglo en España se llamaba el duro de Romanones. Bueno, pues que se sepa. Lo único que es importante es que la gente sepa, las subidas de pensiones las hace el Estado. Pero a base de eso, señor Rato, perdone, a base de que el señor Chávez se acuerda en las municipales, en las autonómicas, y que el señor Pujol se acuerda también de que hay elecciones, ustedes se han acordado también como gobierno del Pacto de Toledo y de las pensiones. No, perdón. Nosotros del Pacto de Toledo nos hemos acordado desde el principio, porque piense usted que el principal mandato del Pacto de Toledo era que las pensiones no perdieran poder adquisitivo. Lo pasamos por ley nosotros, con el acuerdo con los sindicatos. El segundo principal mandato del Pacto de Toledo, y era que la sanidad no la pagaran las cotizaciones sociales, lo hicimos nosotros realidad en el año 99. Por lo tanto, nosotros el Pacto de Toledo somos muy conscientes que es una exigencia que tenemos que cumplir y que nos van a medir, y que el señor Eguigaray irá a la Comisión del Pacto de Toledo y nos pondrá las peras a cuarto en todo lo que no hayamos sido capaces de cumplir, y hará muy bien. Lo que pasa es que también le vamos a recordar nosotros algunas cosas, pero ese es otro debate. Lo que pasa es que nosotros cuando a finales del año 99 sabemos cuáles son las cuentas ya de lo que va a ser el año 99 y sabemos que el déficit de la Seguridad Social, como ha anunciado José María Aznar, en el año 99 va a ser inferior al previsto, pues yo creo que es un buen momento para decirme ustedes, en el año 2000 podemos hacer más cosas del Pacto de Toledo anterior. Suficiencia de algunas pensiones que son insuficientes, creación de un fondo de reserva. Y yo creo que ese es un buen camino. Y el siguiente Pacto de Toledo pues va a tener muchas cosas que discutir, porque no nos engañemos los españoles, no hemos encontrado ni petróleo ni diamantes. En España se solo nos faltaba, se imagina. Con el Partido Popular ¿Estaría usted en Viena tal día como hoy? Bueno, no le digo cómo vendría yo aquí hoy, pero solo hay una razón por la que las cosas van mejor, y es porque hay más gente trabajando. Es la única, es decir, el gran piedra filosofal, el pozo, la varita mágica, no es otra que hay más gente trabajando. Sí, pero y ese es el tema, es decir, hay más gente trabajando y tiene que seguir habiendo más gente trabajando. Y el gobierno tiene que esforzarse en esa dirección, y la opinión pública y la oposición le tienen que tener la vara levantada para que el gobierno no baje una política económica que pueda aumentar las posibilidades de crear empleo. Y el diálogo social es una de ellas, la flexibilidad del mercado y mayor competencia es otra de ellas, el mercado laboral más eficiente es otra de ellas, la formación es otra de ellas, los impuestos son otra de ellas, y no hay que olvidarse de que en España, como no tenemos petróleo, ni tenemos diamantes, tenemos aceite de oliva, gracias a Dios, pero no somos un país rico en materias primas, solo podemos hacer una cosa, que es tener empleo. Sí, pero ahí en el empleo tenemos la alta tasa de temporalidad del 33%. Y tenemos otro problema, la tasa de paro juvenil y femenina, que la femenina duplica la tasa de paro en toda Europa. Y tenemos desequilibrios regionales. Duplica la nuestra, sí, la de nuestra. La nuestra duplica, bueno, he dicho las dos eso, ¿no? cosas. Duplica la de masculina española y además es el doble de la europea. Desequilibrios regionales, un gran porcentaje de parados de larga duración. ¿Podemos ser optimistas con todos estos datos? Mire usted, vamos a ver, en España en estos momentos, si se habla de empleo y es de lo que hay que hablar, yo creo que tenemos que diferenciar efectivamente entre dos tipos de problemas. El empleo masculino, que claramente está en proporciones prácticamente europeas, y el desempleo femenino, que no. Por tanto, ahí hay un problema serio. Nosotros hemos introducido modificaciones como, por ejemplo, que no se pueda despedir a las mujeres por estar embarazadas, que protección para que la empresa que encuentra que una de sus trabajadoras se queda embarazada pueda contratar a otra persona y no pagar seguridad social. Estamos dedicando cada vez mayores recursos a la formación. Piense usted que en el año 2000 en España habrá realmente dos presupuestos de educación. El de la educación tradicional, universidades, colegios, etcétera, que es aproximadamente 1.400.000 millones de pesetas, y el de las políticas activas, que ya llegan a los 900.000 millones de pesetas. Tanto, y tenemos que hacer que esos 900.000 millones de pesetas produzcan buenos efectos en la formación profesional. Porque al final, si queremos arreglar el problema de muchas mujeres que no encuentran empleo, si queremos arreglar el problema de muchas personas parados de larga duración que no encuentran empleo, tenemos obligatoriamente que mejorar la formación.
y estamos haciéndolo. Y en ese sentido, la colaboración de las comunidades autónomas y de las empresas es indispensable. Pero efectivamente, en España tenemos que trabajar mucho en el desempleo femenino y tenemos que tomar más medidas en esa dirección, en formación, y tenemos que mejorar la situación de las personas que se encuentren en condiciones de difícil, que no puedan encontrar con facilidad un empleo por falta de formación y que tengan cargas familiares. Y ahí el Ministerio de Trabajo está preparando programas para personalizados, de manera que se trabaje con la persona que tiene el problema y que se le pueda encontrar el empleo. En España hay un problema de movilidad también. Nos encontramos con que uno va a la comarca de Macael, de Almería, de mármol. No hay paro. Necesitan gente. Uno va a Tarrasa, y en Tarrasa los empresarios, lo que a mí me han pedido la semana pasada es que deje trabajar a los jubilados, porque no encuentran gente. Y sin embargo hay otros lugares de España donde a la gente le gustaría encontrar un empleo. Tenemos que mover todo eso, y eso requiere, pues eso, que el gobierno no pierda el tiempo nada más, porque en España no tenemos más que una posibilidad de prosperar, que es el empleo. La temporalidad. La temporalidad es un problema de nuestra economía, tenemos la mayor tasa de temporalidad. Por eso creo que el contrato a tiempo parcial puede beneficiarnos, como ha sucedido en Holanda, como ha sucedido en Inglaterra. Hemos pasado una ley de contrato a tiempo parcial en diciembre del año pasado y está creciendo a buen ritmo. Hay gente que a lo mejor le conviene trabajar solo 4 horas, pero lo que ya no hay es ningún contrato sin protección social. Con nosotros se han acabado los contratos basura. Aquellos contratos, en mi opinión, terribles que se pasaron en la legislatura pasada, en la que un español tenía un contrato laboral pero no tenía seguridad social, eso se ha acabado en esta legislatura. Y yo creo que eso es imprescindible. No podemos dar pasos atrás en la política social. Se podrá decir que un gobierno, en vez de dar 5 pasos adelante, da 4, pero lo que no debemos es dar pasos atrás. Y gracias a Dios, fíjense, les voy a decir una cosa. Esta es la primera legislatura en la década en la que no se recorta un derecho social. La primera vez desde el año 90, y me podría adelantar. ¿Los otros eran gobiernos de izquierda entonces? Qué cosa más rara. Pues no, debían ser buenos gobiernos. No sé si de qué eran, pero buenos gobiernos. Es decir, es la primera vez en la década en que en 4 años ni una sola medida ha recortado un derecho social. Podrán decirnos que no hemos ido más deprisa. Yo acepto esa crítica, perfectamente, pero no se ha dado un paso atrás. No se llama derechos sociales, los funcionarios no están muy contentos. Bien, bueno, mire usted, los funcionarios el año pasado ganaron poder adquisitivo, notablemente, porque las subidas de salarios de los funcionarios, y yo soy, aunque sea temporalmente, cobro del Estado, nos subió las nóminas un 2,1% y la inflación fue del 1,4%. Por lo tanto, el año pasado ganamos poder adquisitivo. Este año vamos a ver qué nos sucede. ¿Ha hablado en las últimas horas con Abel Matutes, con su colega? Hablé ayer en algún momento. Si me pregunta usted, no sé si por la mañana o por la tarde, pero hablé con Abel ayer. Pues con quien sí ha hablado el señor Matutes es con el canciller chileno Juan Gabriel Valdés. Las relaciones con Chile se habían deteriorado mucho en las últimas semanas y había en el deterioro un fuerte componente económico, como bien sabe usted, porque hay un fuerte componente empresarial. Hay muchas inversiones españolas en ciernes y ya efectivas en Chile. Parece que se ha distendido la situación en las últimas horas, es decir, que se han reunido el señor Valdés, jefe de la diplomacia chilena, y el señor Matutes, y parece que han decidido bajar por lo menos el pistón de las declaraciones. Usted decía hace unas horas, hace unos días, que no estaban en riesgo las inversiones españolas allí ni las empresas españolas allí. En una versión quizá muy optimista, señor Rato. ¿Qué le ha dicho el señor Matutes sobre el cambio de situación con las reuniones con el señor Valdés? Vamos a ver, primero yo creo que, mire usted, el problema político que se genera con la detención y el procesamiento de Augusto Pinochet, pues yo creo que los españoles lo podemos entender a lo mejor mucho mejor que otros, porque hemos tenido una transición. Pero yo le puedo decir lo mismo que he dicho la semana pasada. La sociedad chilena es una sociedad madura y seria, y yo estoy convencido que las inversiones, no solo españolas, sino de las inversiones privadas en Chile, funcionan con cauces transparentes y eficientes. Y tengo que decir que las empresas españolas en Chile, y he hablado con varios empresarios que tienen responsabilidades allí, pues están satisfechos y contribuyen a lo que es la modernización de la sociedad chilena, y yo creo que no están inmersas en el debate político. A mí me parece que el gobierno chileno, que está en una campaña electoral, además, que tiene sus
condicionamientos, y sería bueno también que la prensa española recogiera lo que opinan los candidatos y probablemente el futuro presidente de Chile sobre algunas de estas cuestiones, que no está totalmente de acuerdo con su gobierno, y no seré yo el que me quiera meter en donde nadie me llama, que es en los debates políticos internos de otros países. Bueno, mire usted, yo comprendo que el gobierno chileno y, y una parte de la sociedad chilena pues reaccione de una manera y otra de otra, pero hay una cosa que es clara. Los tribunales en España no están sometidos al Poder Ejecutivo, y Dios nos libre, y en Chile tampoco. Y por lo tanto, mire usted, independientemente de las consideraciones políticas que se hagan, nosotros tenemos unos tribunales que funcionan y que un juez decide el procesamiento de una persona en base al derecho internacional, la Audiencia Nacional ratifica esa decisión, los tribunales ingleses están discutiendo si hay base o no para esa extradición, y los gobiernos, pues tenemos un margen muy relativo. Pues después de esa reunión, perdón, muy relativo, por llamarlo de alguna manera. Ya ha surgido el primer chiste, no sé si periodístico, pero por lo menos que puede hacer fortuna. En esa reunión parece que el señor Matute le dice al señor Valdés: oye, chico, nosotros queremos entregarte al señor Pinochet inmediatamente, pero claro, tienes que darte cuenta que España es una democracia y que no se puede hacer lo que uno quiere, y que hay un juez y hay un poder ejecutivo que no puede intervenir exactamente en el judicial. Y el señor Valdés le contesta al señor Matutes: no, si yo no quiero que me lo entregues, pero tengo que hacer este cuento porque hay otra cantidad de gente que quiere, con los que estamos aquí luchando, que quiere que me lo entregue. O sea que aquí cada uno hace el papel, si yo no me equivoco, el papel inverso en este conflicto, que además ya empieza a ser hoy, porque se cumple creo que un año. Empieza a ser larguísimo. Incluso hay socialistas españoles muy importantes que no les ha importado decir que lo mejor es que se devuelva Pinochet a Chile. Pues mire usted, yo desde el punto de vista del gobierno de España tengo que decir que independientemente de que nosotros entendamos los problemas políticos de nuestros amigos chilenos, de unos y de otros, y que como gobierno nuestra obligación sea no crearle problemas políticos a otros gobiernos, pero la justicia es una cuestión que no funciona a los dictados de un gobierno. Y en el mundo se ha producido y se está produciendo una conciencia que va más allá de las fronteras con respecto a temas como es el genocidio, los derechos humanos, y eso es una gran transformación, y eso pues es así, y el que no lo quiera ver pura y simplemente no se da cuenta de lo que sucede, y los tratados internacionales que todos hemos firmado pues van en esa dirección. A partir de ahí, los políticos y los responsables gubernamentales tenemos pues nuestra obligación de tener buenas relaciones con todos los países y entender sus problemas. Entendemos los problemas de la República China, tratamos de entender los problemas del gobierno de Fidel Castro, tratamos de entender los problemas del gobierno ruso. Todos son iguales, pero hay algunos más iguales que otros. Bueno, donde estamos más involucrados también. Pero si es que nosotros como gobierno no creamos como gobierno, pero es que los jueces, vivimos en un mundo en el que los jueces son independientes, y es una de las exigencias que tiene que tener cualquier gobierno en la comunidad internacional cuando tiene que hablar del conjunto de los derechos, es que la justicia sea independiente en los países. Y en ese sentido, pues seguramente va a ser un juicio largo, y además yo no me atrevo a hacer previsiones ni sobre la duración, y si me apura usted, ni sobre el resultado, porque eso dependerá de la habilidad de los abogados y de otras muchas cosas. Como gobierno nosotros tenemos unas muy buenas relaciones con Chile. Chile es un país con el que nos unen muchos vínculos. Hay muchos españoles que creen en el futuro de Chile. Yo estoy convencido que Chile tiene un gran futuro, y tengo que decir que nuestra situación como gobierno es tener unas buenas relaciones con los chilenos y con sus gobiernos, pero los jueces, pues mire usted, tienen que responder a lo que dicen las leyes, ¿no? Nos queda poco más de un minuto y al final, pues, estadística no me ha hecho caso. No tenemos los datos del crecimiento del segundo trimestre del año, que iba a salir dentro de un instante. Pero usted lo sabe, ¿no? Yo no, lo sabe el INE. Lo sabe el INE. Bueno. Oye, una pregunta, dado que le está creciendo la nariz por momentos. Sigue. Pues con la nariz que tengo es lo que me faltaba. Una última pregunta, ya muy breve. ¿Habrá o no subida de tipos de interés, que eso me preocupa? Uy, si yo supiera eso, estaría dedicado a eso en vez de a otras cosas. Si usted sabe la cantidad de dinero que se gana, si uno sabe esas cosas. Los tipos los mercados financieros es que todos los días nos dan lecciones. Es decir, fíjese usted que todo el mundo apunta a que el euro iba a ser fuerte y el dólar débil, y nos ha sucedido lo contrario. Lo importante desde el punto de vista del ciudadano normal es
Primero, los mercados de capitales europeos son transparentes y son eficientes. Por lo tanto, el señor que ahorra y coloca sus ahorros en la bolsa en el medio plazo, y no estoy hablando de 100 años, ni de 50 años, ni de 25 años, estoy hablando del medio plazo normal en la vida de un ahorrador, que pueden ser 2, 3, 4 años, sale ganando. El que especula puede salir ganando o puede salir perdiendo, ya sabe lo que hace. Y en segundo lugar, en Europa, mire usted, si España con una inflación del 2,4 está entre los 4 países con más inflación, muchos riesgos de inflación en Europa no hay. Muchos riesgos de inflación en Europa no hay, porque si a nosotros nos están poniendo las orejas coloradas con un 2,4 de inflación, como usted comprenderá, es que el problema de la inflación en Europa pues es bastante reducidito, ¿no? Bueno, me van a poner las orejas coloradas a mí porque nos hemos pasado de tiempo, Rodrigo Rato. Todo sea por el gobierno. Muchas gracias, vicepresidente. Muchas gracias eso? al vicepresidente Está feliz, de Economía y ministro de Economía y Hacienda. Adiós, Gracias, adiós, César. Levantarse Gracias, pronto. Juancho. Hasta luego. Marcelo. Nosotros volveremos otra vez mañana aquí en los desayunos de Radio Televisión Española, su lugar de encuentro. Gracias, hasta mañana.